Al inicio del siglo XIX, Hispanoamérica había un proceso convulso y contradictorio. Las guerras de independencia, aunque exitosas en lo militar, dejaron nuestros países devastados, con sus economías desarticuladas y sus estructuras políticas frágiles. Las nuevas repúblicas enfrentaban múltiples amenazas, entre ellas la posibilidad de retorno de los ejércitos de las potencias europeas, la fragmentación interna entre caudillos regionales, la debilidad institucional y fiscal y la ausencia de mecanismos de cooperación regional. El libertador Simón Bolívar comprendió que la independencia política sin unidad continental equivaldría a una libertad incompleta y que Panamá representaba la geografía del encuentro, el lugar natural donde las Américas podían pensarse como un cuerpo político común. De allí surge su idea de una confederación de repúblicas americanas, inspiradas en la Liga Anfictiónica griega y en los principios del derecho internacional emergente. Las ligas anfictiónicas eran asociaciones de ciudades-estados que se unían para proteger santuarios comunes, resolver disputas y preservar la paz regional. Por eso, Bolívar escogió la estrategia anfictiónica de los pueblos griegos, que sin renunciar a su soberanía, se comprometían a proteger lo sagrado, resolver conflictos sin guerra y defenderse mutuamente frente a amenazas externas. Fue aquí, en el Istmo, en esta franja de tierra que une océanos y continentes, donde Simón Bolívar vislumbró el sueño de una América unida y articulada. En 1821 escribió con mirada profética que Panamá sería el centro del universo, donde se hermanarían los pueblos. No era un delirio geográfico, sino una visión política, una apuesta por la integración a través del diálogo entre iguales, de la fuerza moral de la unidad. El Congreso Anfictiónico que Bolívar convocó fue el primer intento moderno de multilateralismo en nuestro continente y dejó sembrada una semilla, la de una América que coopera y se organiza desde la fraternidad. Hoy, 2 siglos después, Panamá sigue siendo ese cruce de caminos, de puentes y de ideas, y eso nos da una responsabilidad única, ser impulsores del consenso. En un mundo que parece ceder únicamente al ruido de las armas y al peso del interés egoísta, Panamá puede y debe recordarle que hay otro camino. Nuestra historia es testimonio de lo que el diálogo, la diplomacia y la solidaridad pueden construir. Por eso, hoy más que nunca, el multilateralismo y la soberanía necesitan latir con acento panameño. Esto es, que los conceptos del multilateralismo y de soberanía deben contar entre sus sinónimos los del bienestar y libertad. Y para garantizarlos deben estar revestidos de instrumentos de defensa coercitivos, no idealistas ni ingenuos, sino realistas. Que sea aquí donde se renueve el pacto moral de las naciones, que sea aquí donde las voces pequeñas también sean escuchadas y que sea aquí donde el sueño de Bolívar vuelva a convocar a los pueblos con el mismo mensaje de hace 2 siglos, pero fortalecido. Porque, señoras y señores, más que repetir la historia, debemos continuarla y hoy el multilateralismo de organismos como la ONU, la OEA, no pueden seguir ocupando el asiento de los testigos áticos, que al final del juego tienen el rol de los convidados de piedra, de los validadores de quórum. En cada palabra dicha en este espacio resuena el eco del sueño del libertador Bolívar. Quienes aquí estamos
Creemos que el espíritu anfictiónico sigue vivo, que el multilateralismo es una reliquia, no es una reliquia, sino una promesa en marcha, y más que una promesa, un instrumento de constitucionalidad y legalidad. Y que, como en 1826, seguimos creyendo que la unión de los pueblos es el camino más digno hacia la paz. Panamá fue ungida por su vocación natural de encuentro y porque hay territorios que no nacen para dominar, sino para unir. Hay tierras que no conquistan con ejércitos, sino con sentido histórico. Panamá es una de ellas. Desde Panamá se vislumbró el sistema donde las repúblicas americanas pudieran deliberar como iguales, defenderse como hermanas y proyectarse al mundo como una comunidad política consciente de su destino compartido, a través de la confederación como escudo de los pueblos pequeños, que unidos pueden hacer frente a cualquier imperio. La dignidad compartida es siempre más poderosa que la fuerza aislada. Esa es la filosofía. El Congreso Anfictiónico de Panamá se adelantó a su tiempo, anticipándose en el siglo XIX a las estructuras multilaterales del siglo XX y XXI. Pretendió construir una arquitectura política continental basada en principios y no en imposiciones, y de fundar una arquitectura moral para las nuevas repúblicas recién liberadas del dominio colonial y expuestas, por la falta de armas y experiencia, a nuevas formas de subordinación. Este principio peligra más que nunca en nuestra sociedad dominada por grandes bloques económicos, corporaciones transnacionales y potencias geopolíticas, que tienen el mismo afán expansionista de los imperios de todos los tiempos. La anfitrionía en Panamá fue, en esencia, el inicio del multilateralismo moderno, que siglos después se cristalizaría en organismos como la ONU, la OEA, la UNESCO y otros de cooperación regional e internacional. Este sagrado recinto, que hacía parte del convento franciscano, fue el escogido para albergar entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 al pensamiento de 11 naciones: Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, México, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, cuyos diputados deliberaron entre solidaridad y sobre solidaridad y confederación, desarrollo sostenible, paz y seguridad, siempre bajo la orientación y el signo de la espada libertadora de Simón Bolívar. Estamos en la era del gobierno del presidente José Raúl Mulino, que ha hecho crecer a Panamá en prestigio y reconocimiento mundial a través de espacios multilaterales como la Cumbre de Iberoamérica, Jefe de Estado y de Gobierno, donde promovimos temas como la innovación, el desarrollo sostenible y la cooperación educativa. Tenemos un rol estratégico en el sistema de integración centroamericana, vinculado a la agenda regional con los compromisos y consensos del espacio iberoamericano. Ratificamos la Convención Multilateral de la OECD, avanzando en estándares fiscales y los internacionales, y presentamos proyectos de ley sobre convenios bilaterales, multilaterales, incluyendo acuerdos con Francia y Barbados. En el ámbito regional, participamos en la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, promoviendo la cooperación jurídica internacional. En septiembre del año pasado, Panamá y Paraguay implementaron el Convenio Iberoamericano sobre el uso de videoconferencias en la cooperación internacional entre sistemas de justicia, facilitando la colaboración judicial a distancia. El bicentenario del Congreso Anfictiónico nos da la oportunidad de evidenciar que la historia panameña quedó dividida en un antes y un después del presidente Mulino, porque el país recuperó su voz activa, hoy en los principales centros del poder global, y fortaleció su presencia en los principales foros del mundo, en Washington como socio estratégico confiable, en Europa como puente entre América Latina y la Unión Europea, en Asia, particularmente en Japón, como interlocutor serio y estable, y en el Mercosur. Volvimos a ser escuchados, respetados y consultados en los principales espacios multilaterales. El país dejó de ser un observador periférico
para convertirse nuevamente en actor con capacidad de propuestas en temas como comercio, logística, sostenibilidad, democracia y gobernanza global. Dejamos de ser actores silenciosos y hoy somos el puente confiable entre regiones, intereses y visiones del mundo, de las cuales es necesario destacar que hoy Panamá dialoga con los Estados Unidos desde el respeto, con la Unión Europea, el Reino Unido, Asia, Sudamérica, Centroamérica, en fin, con todas las regiones del mundo, con voz propia, firme y responsable, que durante el gobierno del presidente Mulino, Panamá se acercó a los organismos multilaterales de cooperación, CAF, BID, Banco Mundial, UNESCO, OCDE y otros organismos especializados de las Naciones Unidas. En ningún otro gobierno el país ha estado tan cerca de las fuentes de cooperación internacional en este siglo. Que avanzamos en la promoción de la relación panameña al centro del tablero internacional, un esfuerzo indispensable para recuperar el prestigio y la credibilidad global. Que asumimos la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes de agosto del año pasado, lo que nos proyectó al mundo, enfocándonos en la seguridad marítima y la neutralidad del canal, e impulsando un debate de alto nivel sobre los desafíos del crimen organizado y la pesca ilegal. Asimismo, reafirmamos el compromiso del país con la paz y el comercio mundial, que en ejercicio de esta presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, demostramos nuevos liderazgos, presidimos sesiones clave sobre el narcotráfico, la protección de rutas comerciales y convocamos un debate abierto en seguridad marítima sobre prevención, innovación y cooperación internacional. Que logramos reafirmar nuestro rol como socio confiable, respaldamos la transparencia y el cumplimiento de normativas internacionales y enfatizamos sobre la neutralidad y la importancia del Canal de Panamá para la estabilidad global. Ayer mismo, nuestro embajador en la ONU tuvo una participación destacada a raíz de los eventos del fin de semana en Venezuela. Finalmente, nos hemos pronunciado de manera firme sobre el reconocimiento de Panamá a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, lo cual es coherente con nuestro activismo en temas de derechos humanos y democracia. Nuestra voz se amplificó en la OEA, al punto que este año la Asamblea General de la OEA reunirá a los presidentes y jefes de estados de la región, simbolizando el retorno al centro del multilateralismo hemisférico, 2 siglos después del llamado de Bolívar a la unidad americana. Se nos recibió, gracias a la visión estratégica de nuestro presidente, en el Mercosur, con el depósito del documento de adhesión de Panamá como Estado asociado, convencidos de que la integración debe avanzar de manera gradual, ordenada y sin traumas, respetando las realidades económicas y productivas de cada país. Panamá será epicentro del diálogo hemisférico con las naciones que acudirán a conmemorar los 200 años del Congreso Anfitriónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar como sueño de unidad continental. Así, Panamá será la casa del diálogo, la concertación y la diplomacia multilateral, reafirmando su vocación histórica como un punto de encuentro de las naciones. En el año 24 y 25 hemos atravesado lo que yo puedo considerar un milagro panameño, después de 2 administraciones que francamente se olvidaron de gobernar con visión de futuro. Y el orbe nos reconoce por el compromiso de Panamá con el multilateralismo, el pacto silencioso que la humanidad suscribió después de sus peores noches, tras las guerras que desgarraron el continente, tras los genocidios, tras las divisiones. El multilateralismo no solo es una herramienta de cooperación, también es una forma de entender el poder. En lugar de que unos pocos impongan decisiones, propone que la legitimidad surja del diálogo, del respeto mutuo y del reconocimiento de la independencia e interdependencia. En este sentido, el multilateralismo redefine la soberanía nacional. Esta no puede de ninguna forma ser ingenua ni en su nombre sacrificar países ni ser chauvinista.
en su definición, ni debe mantenerse el multilateralismo sin armarlos de dientes institucionales de fortaleza para orientar países, entendiendo que las soberanías nacionales pueden ser violentadas por los propios gobernantes juramentados para protegerlas. Cuando, aprovechando sus investiduras, cambian constituciones en interés propio, cuando se enriquecen con los dineros del Estado, cuando encarcelan a los opositores o persiguen a sus connacionales provocando éxodos, crímenes, hambrunas e injusticias, cuando subyugan las leyes. Las palabras de Bolívar repetidas por los diputados en 1826 en este salón se encuentran tan vigentes como si hubieran sido pronunciadas a propósito de los acontecimientos del 3 de enero. Panamá volvió a ser protagonista. Su papel en la logística mundial, su historia como lugar de encuentro, le dan la autoridad moral para promover soluciones que vengan del sur, del diálogo entre civilizaciones, del encuentro entre culturas. La neutralidad de Panamá no es silencio ni indiferencia, es una posición activa, sin ser ingenua, como ya se dijo, profundamente ética, que le permite ser espacio de encuentro, no de confrontación. De su neutralidad Panamá convoca, desde su historia inspira y desde su presente propone. El multilateralismo es el lenguaje de la diplomacia moderna, pero no puede ser un mecanismo lento y una mesa de negociaciones vacía. Debe ser ágil, transparente, activo, inclusivo y verdaderamente representativo de la diversidad del mundo en que habitamos. Apostar por el multilateralismo es creer en la humanidad, es entender que la paz no es ausencia solamente de guerras, sino presencia de justicia, que la cooperación no debilita la soberanía, sino que la fortalece, que cuando los pueblos se escuchan, se entienden, y cuando se entienden, construyen, y cuando se hace necesario orientar, analizan y aprueban las condiciones pertinentes. Sigamos trabajando juntos, hombro con hombro, en todos los foros, para que la gobernanza global sea un derecho compartido, para que el futuro no sea el reflejo de nuestras diferencias, sino el resultado de nuestra voluntad colectiva. En este salón, señoras y señores, sagrado para América y Panamá, sigue impregnado el mensaje de unidad para el equilibrio, de hermandad para la justicia. Y aquí mismo, donde hace 200 años se celebró el Congreso Anfitriónico de Panamá, se declara abierto el año de la anfitrionía. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Simón Bolívar. No se trata de una poesía, es una verdad estratégica, moral y política. En un mundo marcado por conflictos, autoritarismo, fracturas sociales, crisis climáticas y tensiones geopolíticas, América Latina y el Caribe solo pueden ser libres si permanecen unidas. No unidos en la uniformidad, sino en el respeto. No unidos bajo una ideología, sino bajo principios. No unidos por miedo, sino por convicción. Panamá, por su historia y su vocación, lo afirma con claridad. La integración no es una opción romántica, es una necesidad histórica. Bolívar también nos enseñó algo más difícil pero esencial. Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. La democracia es frágil, no se sostiene sola, requiere de instituciones fuertes, ciudadanos informados y líderes responsables. La tiranía, en cambio, es fácil, se impone por la fuerza, el miedo y el silencio. Por eso debemos decirlo sin ambigüedades. No hay estabilidad sin democracia, no hay paz sin libertad, no hay desarrollo sin derechos humanos. Panamá, como Estado democrático y como nación que ha conocido la dictadura y la ha superado, proclama ante América y el mundo: defender la democracia no es una injerencia, es una obligación moral y jurídica. Voy acabando. Todo este año, señor presidente, porque no nos limitaremos a celebraciones a la fecha de junio y julio, ya que el impacto del Congreso es el alma universal, es portentoso y muchos países desean sumarse a los eventos que conmemoran
el Bicentenario. La agenda internacional es extensa en lo académico, en lo festivo, en lo científico, en lo multicultural, en lo diplomático. Bienvenidos todos y todas al año del Bicentenario del Congreso Anfitriónico. Muchas gracias.